No. Entonces son sectores muy defensivos y que están, para mí, rezagados del mercado. No solo Dole, estamos hablando de Calavo Growers, de Fresh del Monte, que son compañías que están cotizando en mínimos de toda su historia. Esa Fresh del Monte prácticamente cotiza a PER 9. Bienvenidos a un capítulo más. Hoy día nos acompaña Raúl Fuentes, meteorólogo de profesión, pero que tiene una trayectoria como inversionista con bastante experiencia. De hecho, administra un fondo privado de inversión que ojalá en algún momento sea público. Ojalá Raúl pase eso. Actualmente está viviendo en Canadá y es muy, muy, muy activo en temas de inversión y además crea contenido en Instagram donde su cuenta se llama El Inversor Value. ¿Cómo está Raúl? Bien, ¿y tú, viejo? ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. Disfrutando acá las bondades de la playa en Chile. ¿Cómo está el clima en Canadá? ¿Bien? En estos momentos estamos ingresando a lo que es la primavera-verano. Yo vivo en el sur de Canadá, se podría decir a prácticamente 2 o 3 horas de Chicago, si podemos, una gran ciudad de referencia. Y en estos momentos las temperaturas son súper agradables, están en torno a 22, 23 grados, aunque todos me dicen que en el verano puede llegar fácilmente a 35 grados con 80% de humedad y eso, así que no es Uf, agradable. Pero bueno, pasando del frío extremo al calor extremo, así se vive al menos aquí en Canadá. perfecto, perfecto. Oye, Raúl, yendo al grano, ¿cuánto tiempo llevas tú invirtiendo en acciones y cuál ha sido tu experiencia hasta el momento para que las personas te conozcan en ese sentido? Bueno, y partí el año 2017, por lo tanto estaríamos hablando de prácticamente 6, 7 Sí, sí. años de inversión. Y bueno, he visto de todo, he visto mi cuenta caer 80% en un día, en la crisis del COVID, como también he visto resurgir acciones que estaban 85% y terminar vendiéndolas con más de 100% de beneficio. Ahora, todo depende del tipo de compañía y el punto de entrada donde uno ingresa, porque no es lo mismo ingresar a finales del 2021, cuando estábamos en el boom del S&P 500, el Nasdaq, con Claro. una caída enorme y posterior, o ingresar, por ejemplo, en la caída del COVID. Pero también, o sea, si somos inversionistas a largo plazo, uno tiene que aprovechar los momentos de pánico para seguir aumentando posición, si se mira desde ese punto de vista, o sea, de mantener una visión de largo plazo, de ir recomprando acciones que uno sienta que están infravaloradas, que ya hablaremos más de eso. Yo creo que tú tienes preguntas preparadas para yo poder explicar Sí, más o menos qué significa eso. perfecto, perfecto. Y para ti, ¿cuál es tu enfoque principal a la hora de estar invirtiendo en acciones? De lejos, obviamente, la inversión empresarial o value investing. Empresarial me refiero a entender el valor de la compañía, cuánto vale en realidad la compañía por lo que produce, por los activos que tiene, descontando la deuda, en realidad basándome en ratios que no sean súper inflados. Por ejemplo, un caso común podría decir, ojalá no pagar más de 5 veces valor el libro de una compañía. Eso no sucede, no sucede mucho en el sector tecnológico, pero claramente es un sector que las valoraciones tienden a ser más altas. Obviamente también expando un poco la filosofía, o sea, de momento dentro del fondo, por ejemplo, tenemos Nagarro que obviamente cotiza price to book 4 o 5 veces, que es casi el límite, pero dependiendo del sector también existe la adaptabilidad. O sea, no me soy tan rígido así como, no, yo voy a comprar solo empresas value porque me limitaría a empresas no tan buenas, porque hay empresas que de calidad, que siempre van a pagarse unos ratios superiores, pero también es el momento de saber dónde comprar. Por ejemplo, 2020, comprar Microsoft a $160 era una muy buena idea. Quizás no veamos Sí. Microsoft en 160 en mucho tiempo. Sí, pero probablemente no la veamos. Yo creo que es una empresa que vale mucho. A mi juicio vale mucho y tiene mucho potencial de crecimiento. En ese sentido, por los indicadores que me contaste, ¿te gustan harto las empresas en crecimiento? ¿O te gusta de todo? Empresas dividenderas, de crecimiento. Me gusta, lo que pasa es que la gente tiende a confundir el value con el crecimiento, porque Mm, hay empresas que son value que crecen extraordinariamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Release, que esta compañía de leasing aéreo puede ser una empresa value, no tiene nada espectacular, o sea, compra aviones, los arrienda a las principales compañías y nada más, pero tiene tasa del crecimiento de los ingresos de casi el 18-20%. Entonces es una value con crecimiento. Está el otro claro. caso de MTI Food, que esta compañía canadiense de restaurantes que me parece excepcional, crece en la tasa del beneficio por acción a ritmos del 20-25%, los revenue también,
pero también pasa a ser una compañía value, o sea, lo único que hace son franquicias de restaurantes, no tiene nada innovador. Entonces la gente confunde como crecimiento con estas compañías espectaculares de las cuales hablaba Mm, Katy Wood, Datadog, DocuSign, Exact Science, o sea, todo lo que subiese parafernalia era crecimiento. No, el crecimiento lo podemos encontrar en empresas totalmente value, que son chiquititas. Por ejemplo, ahora estoy analizando una compañía que se llama Close the Loop en Australia, de reciclaje, una empresa muy interesante, ESG9 de 10. La compañía lo hace muy bien y pasó de facturar 20 millones de dólares hace 5 años y hoy está facturando casi 113, y ya hizo una adquisición en Estados Unidos que va a potenciar su ingreso a casi 200 millones de dólares con un beneficio de 20 millones. O sea, eso es brutal. crecimiento, es una compañía que pasa a facturar casi 10 veces lo que facturaba hace 5 años atrás, es crecimiento, pero un negocio de reciclaje, o sea, nada fuera de lo común. Claro, buen punto ese. ¿Y estas empresas pagan dividendos? Sí, la mayoría, o sea, Airlist, de hecho, he subido varias gráficas de Airlist demostrando que el Ya, dividendo ha crecido un 1000%, mira, pasando de 0,1 centavo de dólares en el año 2012 a prácticamente hoy a $1 por acción de perfecto. dividendo. Buen dato ese, ¿eh? Buen dato esa empresa para que le echen una mirada. Ya, entonces te gusta ese tipo de acciones. ¿Y qué mercado en general te gustan? Sinceramente me gustan los mercados que son estables económicamente, por ejemplo Canadá, Australia, Estados Unidos, Europa en general, excluyendo Turquía y excluyendo obviamente Ucrania y Rusia, que son mercados totalmente inestables, pero en general prefiero mercados estables. Obviamente siempre abro la posibilidad, dependiendo del contexto económico, inversión en países súper interesantes como Brasil, por ejemplo, pero todos entendemos el contexto que hay detrás, o sea, hay un riesgo, Sí, po. en esa inversión hay que aplicar un ratio de descuento, por ejemplo, si hacemos descuento en flujo de caja, mayor. O sea, si nuestro WACC, nuestro costo del capital, tiene que ser incrementado, nuestra beta tiene que ser mayor, porque lamentablemente estamos sometidos a un país que tiende a ser más intervencionista, dependiendo del contexto político. No me interesa mucho el contexto político, yo solo veo un contexto político más riesgoso, simplemente aumento las primas por riesgo, porque inversiones interesantes van a haber en todo el mundo, pero el tema es que las que sean países más riesgosos, hay que elevar solamente la prima por riesgo. Perfecto. ¿Cómo explicarías tú para quien está escuchando esto y no conoce el concepto de WACC? ¿Cómo explicarías el WACC tú? Bueno, sí, bueno, es algo que uno podría definir como lo que yo le exijo a la compañía en base a lo que me va a generar. Es decir, si la compañía me genera 10, yo bueno, le digo, necesito que me generes 15. Es algo así eh, en palabras básicas. Obviamente hay una ecuación detrás del costo promedio ponderado del capital que obviamente muchas personas no tienen a la hora de invertir. Yo creo que el 90% de las personas que invierten en bolsa no saben cuál es el WACC, cuál es el ROIC de la compañía. En este caso es más que nada incrementarle la exigencia a la empresa. Si la empresa gana 10, yo le exijo que gane 15 para yo asegurarme con un 5 de seguridad detrás de esa inversión. Que no se la voy a exigir, por ejemplo, quizá a una empresa canadiense, por ejemplo, porque esa Ya, empresa canadiense está en un entorno donde las reglas del juego están claras. O sea, se sabe cómo funciona la compañía dentro del país y por lo tanto ya yo sabiendo las reglas del juego, no tengo por qué incrementarle la prima por riesgo, pero no puede ser, por ejemplo, en el caso de Chile, que aparece hace poco lo de SQM. Entonces, esas son claro. noticias que van apareciendo muy esporádicamente, pero que sí afectan a un negocio. Por ende, obviamente ahí uno manejaría más bien eso, incrementar el costo del capital de la compañía, o incrementar en este caso, si uno ocupara la ecuación de Graham, que es algo ya más antaño, pero por Graham casi todas da sobrevalorado, pero sería incrementar, por ejemplo, el bono, o sea, colocar el bono. El bono también te representa el riesgo país. Claro, Una prima más grande, un bono con mayor rentabilidad, significa que tu país es más riesgoso. claro. Y en ese sentido, a propósito de los bonos, ¿tú cambias tus modelos de valorización cuando cambian las tasas bases de, por ejemplo, el Banco Central? ¿Incrementas la exigencia que tú le estás dando al WACC o Dep- la mantienes pareja? Sí, no, es adaptable porque la valoración intrínseca es dinámica, o sea, la valoración Exactamente. intrínseca va variando en función. Ahora, por ejemplo, en el 2020 las valoraciones estaban erradas, muchas, sobre todo para el 2021-2022, porque estaban trabajando, la mayoría de las valoraciones que yo veía
estaban barajándose con el bono, por ejemplo, Estados Unidos, a 2, cuando había que mirar a futuro y La pensar y decir, inflación. bueno, si la inflación va a subir, lo más probable es que suban los tipos. Había que pensar y decir, bueno, yo a las acciones le voy a descontar un bono AAA o AA, por ejemplo, de 10 o 20 años, quizás de 3,5, 4 o 5. Y ahora pasa al contrario, que ahora nosotros podemos pensar que a lo mejor en 2 años el bono se estabilice mucho más bajo de lo que está hoy. Entonces, en base a eso uno proyecta el futuro. No podemos proyectar con lo que tenemos hoy en el presente porque son situaciones totalmente distintas o diferentes a lo que pueda ocurrir en el futuro. Entonces ahí uno va manejando más o menos las proyecciones que tiene hacia el futuro. Es lo mismo que yo le explico a la gente cuando compra una casa, por ejemplo. No puedes comprar una casa con interés variable cuando el interés es el mínimo, porque no hay otro, no va a ir a negativo, lo más probable es que suba. Entonces, en Tasa cambio, fija. claro, o cuando están las tasas muy altas, a lo mejor conviene sí pensar en una tasa variable, porque quizá a lo mejor en 3 años más tú vas a poder negociar una tasa que quizá a la mitad de lo que te costó. Pero Sí. son escenarios, son escenarios y claramente uno se tiene que adaptar. Pero la filosofía sigue siendo la misma, o sea, analizar el negocio, entender lo que hace, cómo gana dinero, cómo está su deuda, eso no cambia, eso es lo mismo. Solo que lo otro se va adaptando dinámicamente para uno decir, ok, tengo un margen de seguridad mayor o menor respecto a la inversión. Perfecto. Y en ese sentido, ¿cómo determinas tú el valor intrínseco de una empresa? A mí personalmente me gusta mirar rangos de valor porque existen distintos métodos de valorización. El Claramente, método único, así como el precio objetivo, te voy a inventar, de la acción de Microsoft es $360. Personalmente no me gusta establecer un precio único porque como hay distintos métodos de valorización, intento construir rangos, pero tú cómo lo ves esa parte. yo he creado una metodología en base a desviaciones estándar. Cuando a los chicos que en Patreon les enseño, básicamente ocupo una desviación estándar por abajo y una desviación estándar por arriba, que en realidad representa como el 25% superior inferior, en base al precio medio que yo estimé. Por ejemplo, una Ya. proyección podría ser MTI Food, que para el año 2027 estimo que el precio va a ser 150 canadienses por acción, pero en un escenario inferior sería en torno a unos 105 y en el superior unos 200. O sea, es un rango de valoración. No podemos predecir la valoración exacta. Claro. Obviamente los descuentos por flujo de caja sí nos van a dar un valor exacto, pero uno tiene que saber el razonamiento que utilizó detrás, de cómo fue la tasa de descuento que se utilizó, el ROI que utilizamos. Todo eso depende también de cómo uno lo vaya ajustando. En realidad siempre trato de ser conservador. O sea, por ejemplo, si las proyecciones de los CEO, de los analistas, siempre también miro lo que están haciendo los analistas. Si los analistas dicen que la empresa va a crecer a 30%, para mí, y voy al guidance de la compañía, el guidance me dice también 25-30, trato siempre de ser un poco más conservador. O sea, no, o sea, lo he visto en muchas Claro. compañías que después tienden a bajar los guidance y la catástrofe es enorme. O sea, estamos viendo compañías que bajan guidance que caen 30-40%. Entonces, es mejor siempre Mm. ser más bien conservador a la hora de invertir, porque será nuestro seguro en caso de algún tipo de cataclismo bursátil que exista por ahí. Sí, absolutamente. Oye, en ese sentido, tu opinión acerca de la diversificación. ¿Te gusta el concepto de diversificación o te gusta más las carteras concentradas? Depende mucho de la metodología y de quién esté invirtiendo detrás. O sea, una persona sin conocimiento obviamente tiene que diversificar. No tiene otra opción y la mejor opción obviamente van a ser los ETF. También sirve la diversificación en el caso de que uno no sepa en qué está invirtiendo. Por ejemplo, yo no sé de compañías de biotecnología, no sé cuál es la diferencia de una RN mensajero 1 con el 2, con el 5, con el 20 y muchos códigos que ocupan ellos, no sé. Pero a lo mejor el sector sí lo va a hacer bien porque está tratando de solucionar problemas de salud, solucionar problemas de pandémico, etcétera. Entonces, en ese caso, obviamente, si yo no sé cuál compañía va a ser la mejor, pero sí, a lo mejor digo, si invierto en el ETF, me voy a aprovechar de justo esas compañías que sí lo hicieron bien, que las que lo hicieron mal no importa porque pesan menos. Entonces, en ese sentido sí conviene diversificar. Cuando uno no tiene conocimiento y cuando no tiene uno conocimiento específico sobre algún tema en particular, por ejemplo, semiconductores, puedo invertir en un ETF de semiconductores, que obviamente son cíclicos, más que, por ejemplo, decir, no, yo voy a invertir solo en Intel, porque me gusta Intel, ya, pero si Intel es la que lo ha pasado más mal. Entonces,
A lo mejor si hubiese invertido, o Nvidia es la mejor, pero yo tampoco sabía lo que estaba haciendo Nvidia. Entonces, en ese caso, diversifico. Y las carteras concentradas se las recomiendo a las personas que ya tienen experiencia, que saben analizar una compañía, que se dan el tiempo de leer los informes, de ver las perspectivas, de entender la industria. Ahí uno puede tener una cartera entre 5 y 12 acciones. Yo creo que con una cartera de 5 a 12 acciones bien seleccionada, uno puede hacer maravilla. Me pasó en mi caso personal cuando tuve 5 acciones en cartera en un momento, y esas 5 acciones en cartera les fue muy bien en el periodo 2020-2022, también en el 2017-2019 me fue muy bien, me acuerdo. Obviamente los contextos de mercado eran muy, muy alcistas, pero también, o sea, hay que también seleccionar, porque me fue bien con compañías que no estaban en ese boom en ese momento. Entonces también hay que saber encontrar los momentos y buscar esas compañías que si uno lo hace detenidamente y con tiempo, y si no, eso se puede delegar. O sea, uno puede delegar y buscar fondos de inversión activa también. O sea, hay muchas teorías que hablan de que como la gestión pasiva ha estado muy de moda, Mm. se ha transformado en una especie de burbuja. O sea, como que los Sí, gestores no tienen más opciones que invertir si invierten en el S&P 500, al final se está invirtiendo como en las 10 primeras compañías del S&P 500, dejando una rastra detrás de compañías sin inversión, porque están obligados a invertir dinero ahí, de dinero que entra. Entonces, muchos estudios han mostrado de que a lo mejor la gestión pasiva vuelva de nuevo a hacerlo bien en el futuro con este tipo de compañías que están abandonadas, pero que sus la valores activa, relativos son muy justos. claro, la gestión activa, en el fondo. Claro, claro. Porque, claro, porque están estas que ha entrado mucho capital proveniente de que tiene mayor peso ponderado en el índice, y hay otras que pueden estar más rezagadas en términos de ponderación y que entra menos capital y pueden estar cotizando a precios más bajos en relación a su valor intrínseco. Exactamente. Oye, Raúl, para ti, en carteras concentradas, que ahí también me gustan un poco las carteras concentradas, ¿cómo minimizas tú los riesgos? Bueno, el riesgo básicamente se minimiza en tratar de buscar aquellos sectores que sean sectores estables, nada fuera de lo común. O sea, yo trato de Mm, minimizar el riesgo, bueno, primero por la valoración, donde ya hablamos hace un momento atrás, claro, de tratar de ser conservador en la valoración y tratar de buscar esos sectores que tengan viento de cola. No voy a invertir, por ejemplo, en el sector del tabaco, sabiendo todas las presiones que hay detrás. No voy a invertir también en sectores que no desconozca. Entonces trato de buscar sectores estables. Por ejemplo, una de mis mayores posiciones es Dole. En el fondo de inversión ahora es el 83%, un sector donde la empresa últimamente mostró resultados muy sólidos, porque podemos dejar de todo. Podemos dejar de comprar un PC, podemos dejar de comprarnos un auto, podemos dejar de viajar, pero de comer, no. no, Entonces son sectores muy defensivos y que están para mí rezagados del mercado. No solo Dole, estamos hablando de Calavo Growers, de Fresh del Monte, que son compañías que están cotizando en mínimos de toda su historia. Esa Fresh del Monte prácticamente cotiza a PER 9, el más bajo de su historia, y son compañías que lo hacen muy bien en cualquier escenario económico. Uno mira la historia del 2008, mira la historia del 2000, y las compañías puede que caiga un poco sus ingresos, pero estamos hablando de un 2-3%, cuando el promedio del mercado puede caer en algunas empresas cíclicas 80% fácilmente los ingresos y los beneficios. claro. Oye, y para identificar oportunidades de inversión, para la persona que está escuchando esto y dice, ok, aquí Raúl dio varios nombres de empresas, pero ¿cómo esa persona dice desde su casa, cómo logro identificar esas oportunidades de inversión? Bueno, es un caso particular. O sea, yo cuando trato de buscar, me imagino y digo, ¿qué sectores? O sea, yo tengo competencias porque como soy meteorólogo, conocí al sector aeronáutico. Entonces decía, bueno, las aerolíneas son pésimos negocios. No hay, ves que viene una recesión, quebran. O sea, Sí, esas terrible, compañías se pues. mantienen, esas compañías son para comprarlas en lo peor de una crisis y esperar que florezcan en el futuro, en 5 o 7 años, cuando venga el super ciclo alcista, y venderla inmediatamente. O sea, no hay que hacer más. No se puede mantener American Airlines por 30 años porque te ha quebrado 3 veces en 30 años. No tiene sentido. O la misma LATAM, que es el caso chileno más memorable de STA. los últimos Mm, tiempos. Entonces uno no puede mantener ese tipo de compañía. O CAP, cuando todos recomendaban CAP a 12.000 pesos, o sea, yo decía CAP es máximo, con Chile debilitándose, con macroeconomía jugando en contra. O sea, no había que entrar en CAP en 12.000 pesos, había que fijarse en CAP en 1.000 pesos, cuando nadie la quería.
Ese tipo de negocios no se pueden mantener en el futuro y eso es lo que nosotros tenemos que entender también, o sea, de que hay compañías que sí se pueden mantener a muy largo plazo, compañías con ventajas competitivas, compañías que son estables, Dole, por ejemplo, Coca-Cola, McDonald's, PepsiCo, se van a seguir usando siempre. Pero las cíclicas también es una buena estrategia, pero obviamente hay que tener conocimiento mucho más avanzado. Recomendaría leer el libro de Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street, batiendo Wall Street, donde él sí enseña cómo aprovecharse de la cíclica. Muestra un caso que compró General Motors por $4 en su momento, o Chrysler, no recuerdo cuál de las dos, pero que le hizo casi un 5 bagger o 10 bagger. Entonces, en ese sentido uno tiene que ir tratando estrategia activa. Hasta Warren Buffett me ha sorprendido porque uno puede pensar, Warren Buffett vende, no vende nunca, no. Warren Buffett también puede, todos podemos ser, todos somos trading, independiente de mediano, corto, largo plazo, al final todos terminamos haciendo trading porque compramos y vendemos acciones. En el caso de que yo le recomendaría a alguien mantener una acción por siempre, es por ejemplo lo que pasó el 2020 con Energy Transfer. O sea, fue una ridiculez, cayó a $3. En ese momento la persona que compró esas acciones a 3, $4, el día de hoy el dividendo es de 33% de rendimiento Claro. al precio de compra de $4. Claro, hoy día, además que la empresa te subió a 12, te multiplicó 4 veces tu dinero, 400, estás ganando un 33 anual. Pero en ese caso no tiene ningún sentido vender. ¿Por qué? Porque estás recibiendo un 33% anual compuesto por dividendos. O sea, bates al SP500 muchas veces. O sea, en 10 años ese 33% te va a dar un compuesto que no te lo va a dar nadie. O sea, es increíble. Pero eso se aprovecha en crisis. En crisis no solo hay que mirar las empresas baratas de que van a multiplicarse, sino también fijarse en los dividendos, porque cuando hay crisis las acciones se deprime el precio y el rendimiento del dividendo aumenta. Y en ese lapso, solo por comprar las acciones baratas, nuestro dividendo puede ser un power a futuro enorme. Sí, y ahí complementando contigo ese punto, que a mí personalmente me gusta mucho invertir en empresas que paguen dividendos, suele darse que el precio de las acciones en las crisis baja, pero que la magnitud del dividendo no lo hace en la misma proporción. Incluso en algunos casos aumenta. Casos chilenos emblemáticos, por Exactamente. ejemplo, las AFP. O sea, las AFP no tenían problema en su generación de flujo de caja, el precio se destrozó y la rentabilidad por dividendo de algunas personas que compraron a precios muy bajos estaba en el orden de 40-45% al año a esos precios de compras quienes mantuvieron. O sea, es increíble eso que está ocurriendo. Exactamente. A propósito de eso, en Chile nosotros tenemos un gran problema con la inversión, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el impuesto de retención de los dividendos que se pagan allá, que tenemos 30% de impuesto en origen que pagar. En ese Sí. sentido, tu visión desde una persona que quiere invertir desde Chile en el mercado norteamericano, con esta tasa de retención tributaria, ¿no la deberíamos mirar? Si estamos pensando en empresas de que sean value, que puedan tener potencial de crecimiento, o cómo ves tú en general la inversión desde Chile en Estados Unidos. O sea, no invertir en Estados Unidos es perder un coste de oportunidad enorme. O sea, es la bolsa que más renta, lo ha hecho muy bien. Obviamente ha tenido periodos oscuros, como la década de los Mm. 80, que nadie se acuerda. Hoy en día la gente está acostumbrada, o la Reserva Federal nos acostumbró que esto solo sube. Y si hay algún Sí. problema, se va a imprimir dinero y va a seguir subiendo. No, hay periodos oscuros como la década del 70, del 80, donde el SP500 no hizo nada. Ahora, respecto al impuesto por dividendo, claro, obviamente, ahora en Chile creo que pagamos el 10% de dividendo, el del impuesto al En, dividendo. no, en Chile entra el global complementario y es el 10% sobre la venta. El 10%, si uno vende es que como no he Sí, invertido hace mucho tiempo en Chile, es el sí, 10% sobre la venta. Si el dividendo sobre la no paga ganancia de capital. El dividendo paga, pero entra el global complementario. o sea, si uno se pasa de un cierto límite de Claro, sueldo y todo eso, ok. claro. Entonces, en algunos casos hay devolución de impuestos y en otros casos hay un pago adicional de impuestos. Excelente. Bueno, en mi caso me tocó porque hice en ese boom de la TAM, hice algunas jugadillas, tenía algún dinero ahí, no ¿Ya? mucho, pero me acuerdo que salté de 12 pesos por acción, creo que llegó a 50 y tanto, en un día. Fue una cosa muy ridícula en ese momento, no sé por qué subía la acción, pero bueno, dije, ya, habrá que aprovecharlo. Pero
En ese sentido, claro, ahí tuve que pagar impuestos porque me llegó y me decía que había ganado cierta cantidad de dinero y ese dinero Sí, po, tenía que pagar impuestos. que pagar. Pero con respecto a Estados Unidos, claro, nos retienen el 30%. Eso sí, por ejemplo, Dole retiene el 30% en origen de impuesto en Norteamérica. Y eso, obviamente, las personas tenemos que tener considerado. Hay otras regiones que no pagan impuestos, por ejemplo, Reino Unido. Si uno quiere comprar acciones de Unilever, que es muy buena compañía, yo la analicé en Patreon cuando estaba $38 por acción, que eran, no me acuerdo si 36 libras, 34 libras por acción. La empresa hoy cotiza a casi $60 y casi 54 libras. Una empresa que en ese momento el dividendo rendía casi el 5%, ese dividendo es sin impuestos. Reino Unido no se paga impuestos por tener acciones, es una ley que ellos tienen. Creo que Irlanda tampoco. Entonces también nosotros tenemos que visualizar o informar un poquito Mm. de las tasas impositivas en cada país. Creo que España también se paga mucho impuesto por Sí, dividendo. Entonces ahí uno va teniendo que armar su estrategia y bueno, si nosotros recibimos una empresa que paga un 7% de dividendo, con ese 30% nos va a quedar un 5%. Entonces también tenemos que pensar y decir, bueno, a lo mejor voy a recibir un 5 líquido, no un 7, un 5 líquido, y ahí ir barajando nuestra estrategia de dividendo también. Siempre ir restando los impuestos, porque cuando hablamos de 10% líquido es porque la empresa al menos pagaba 13% de dividendo, de dividend yield. Entonces, es más que nada eso, pero o sea, no nos podemos dejar, no podemos quedar fuera de Estados Unidos solo porque pensar que vamos a pagar un claro, 30% de impuesto en dividendos. O sea, porque a claro. lo mejor nosotros compramos una acción que nos paga un 7% de dividendo y al cabo de 5 o 10 años esa acción vale 5 o 10 veces el precio y uno dice, me dejé de perder, multiplicar mi dinero 10 veces y más encima recibir Pensando dividendo por solo el impuesto. en el 30, claro, pensando Claro. solo en el impuesto. Oye, hay un tema que es bien controversial. A tu juicio, ¿es más fácil comprar acciones o vender acciones? ¿Cuál de las dos Vender, partes? Vender es más difícil. ¿Es más fácil o más vender, difícil? más difícil, mucho Vender más difícil. es mucho más difícil. Eso lo hemos dicho aquí también en este canal muchas veces. Vender es complicadísimo el momento de venta. Vender es súper difícil porque hay situaciones donde uno puede decir, oye, yo compré, por ejemplo, Atlas Air, una compañía baratísima en el año 2020 y la vendí porque dije, me voy a ir de vacaciones y la vendí súper rápido. Esa empresa llegó a cotizar, yo la compré como con $22 por acción y llegó a cotizar a 105 hace menos de un año. O sea, dejé de perder mucho solo por el hecho de que no supe el momento de venderla, porque venía la pandemia y hay cosas que uno no maneja. Por ejemplo, ¿qué iba a saber yo de que todo el sistema logístico iba a ser un boom? O sea, todas las empresas logísticas, UPS, FedEx, se necesitaban cargueros para transportar cosas que no estaban disponibles. Entonces, todo eso nos da la enseñanza del momento de que uno tiene que vender. Ahora, hay empresas que uno dice, oye, no, pero esta empresa yo la compré a per 15 y ahora cotiza a per 25. ¿La vendo o no? Y ahí uno queda, oh, pero per 25 es caro, ¿qué hago? Y ahí es donde uno tiene que analizar, porque lo más probable es que esa empresa per 25, quizá en el futuro tú estás pagando quizás per 10 nomás, de 5 años vista. Hoy día parece cara, pero al futuro no está cara. Entonces, si tú la vendes, a lo mejor te pierdes una subida muy grande. Entonces, yo creo que la forma más fácil de vender una acción es cuando uno ya sabe que los fundamentos se están deteriorando. Por ejemplo, si una empresa por X motivo tiene una subsidiaria y esa subsidiaria le entran regulaciones muy fuertes y va a caer su ingreso un 30-40%, ya ese es un motivo para vender. Una red flag. Una red flag puede ser, por ejemplo, todo lo que pasó con las empresas chinas. Yo tuve Alibaba, pero por suerte me pude salir antes. Entendía los riesgos detrás, pero ya era insostenible. O sea, la cantidad de bombardeo sobre la compañía ya era demasiado. O sea, empezar con cancelarle la IPO de Ant Group, las regulaciones sobre Ant Group, ya era como, ok, le están matando todo el tema fintech de la compañía. ¿Y eso cuánto va a perjudicar? Y al final se terminó dando. O sea, la empresa, no sé si es algo del gobierno chino, uno no sabe cómo piensan en China, pero hemos visto todo lo que ha pasado. O sea, la empresa comparándolo con Estados Unidos, uno podría decir Alibaba debería valer 5 veces más, similar a lo que Sí, vale Amazon, o un poquito sí. menos. Pero lamentablemente hay factores externos. Y en esos momentos uno cuando tiene que ser ya mente fría y decir, bueno, toca vender. Me pasó con Energy Transfer.
¿Por qué? ¿Qué pasaba con Energy Transfer? Yo la vendí con mucho beneficio en Energy Transfer, pero ¿por qué la tuve que vender? Yo nunca la quería vender, pero ¿por qué la tuve que vender? Salió una ley que para las personas que eran foráneas a Estados Unidos íbamos a tener que pagar un 37% de dividendo, se aumentaba la tasa de dividendo, impuesto al dividendo, y teníamos que pagar adicionalmente, no me recuerdo si entre un 10 y un 20% por la venta total del monto. Entonces ya era insostenible mantener una acción que te estaban prácticamente, te podían quitar en un momento dado un 50% del beneficio total. Entonces, y luego entendí por qué las razones, o sea, había muchas presiones chinas detrás de, obviamente, una empresa de gas tan grande como esta de Energy Transfer, ser comprada por muchos agentes chinos iba a llevar algún tipo de conflicto de interés, porque son empresas Master Limited Partnership, entonces la estaban comprando muy desde afuera. Entonces, la forma de regular eso, de parar eso, era incrementando los temas impositivos. Entonces, en base a eso, también es un momento para vender. Creo que son como los tres escenarios. Claro, claro. Pero es difícil vender. Es muy difícil vender. Muy difícil, muy Sí. difícil. Oye, ¿y tu enfoque en general es largo plazo o corto plazo? Largo plazo me 100%. refiero más de 5 años. Por ejemplo, en el Transfer la compré en el 2019, fueron 4 años. Eh, tuve compañías, por ejemplo, Vapore, yo la compré el año 2017, cuando nadie la quería. Bueno, la vendí el 2020 en la pandemia, o sea, también, grueso error. La empresa después se fue, la vendí por 40 pesos y dije, wow. Y después todos sabemos a dónde llegó Vapore, o sea, era un X, prácticamente un X6, X7, pero la realidad es que tiene que ser siempre a largo plazo, o sea, muy largo plazo. Claro. ¿Y la empresa cíclica ahí cómo lo ves en ese La largo empresa, plazo? las empresas cíclicas son de contexto. Yo creo que son una de las empresas que te pueden generar mayor retorno en muy poco tiempo. O sea, te pueden multiplicar por 1000 tu dinero, o sea, 10 veces, si uno las compra cuando nadie las quiere, cuando están en el piso. El mismo caso, CAP, en el 2020, 1000 pesos. Nadie la quería. Nadie hablaba de CAP. Pero uno sabía el valor intrínseco de CAP, que era alrededor de 6.000, 7.000 pesos, el valor de la compañía como tal, independiente de los flujos de caja que genere, su patrimonio es más o menos eso. Entonces era solo es saber ese hecho y decir, comprar CAP cuando nadie la quiere y aprovecharse de vender. En ese caso es mucho más claro vender porque las empresas cíclicas tienden Mm, a hacerlo así, vertical. Entonces cuando ya claro. están verticales es el momento de decir hasta luego. Y entrar cuando están así, planas, en el piso, y vender así. Esas son como las más... Vertical. para mí, el sector que está en estos momentos así en el piso, creo que ya sorteó lo peor, ya no hay, tendría que haber otra pandemia, creo que no lo va a haber, el sector aéreo. O sea, si uno mira las empresas como American Airlines, a pesar de la deuda, United Airlines, Software Airlines, están repitiendo ese patrón de que en estos momentos le están cayendo los beneficios, se está pensando en una recesión y todo, pero que a lo mejor 2024, 2025 se regule, porque hay un viento de cola detrás, o sea, hay mucha gente que quiere salir, que va a utilizar estos tipos de productos, pero son compañías malas, pero están en un momento, por ejemplo, American Airlines está cotizando a price to sale o precio sobre venta 0.2, o sea, está teniendo unos revenues de 60 billion y está generando, está un market cap de 8 billion, o sea, American Airlines hoy no representa ni el 0,1% de lo que vale Nvidia, por ejemplo, que vale 700 billion, o sea, no vale ni el 1% una compañía tan grande como American Airlines. Entonces, y es porque si uno mira el SP500 y mira el sector tecnológico, está la ponderación por aquí, todo lo demás por acá, y la industria de la aerolínea es por acá abajo. Entonces, Claro. en ese sentido, también hay otras empresas que ya están empezando a sufrir el siglo, las empresas navieras, están todas demostrando, en las empresas de logística como UPS, FedEx, están todas cayendo. Entonces, hay que esperar un poco y en ese sentido ir analizando ese tipo de compañías, porque van a estar en el suelo. Lo más seguro que cuando estén en el piso, esté todo esto, si llega a darse la recesión, las noticias por acá, y aquí, de allá, ese es el momento para entrar en todos esos tipos de empresas cíclicas. Lo mismo que está Perfecto. pasando con los bancos, el ojo del huracán, puede que muchos bancos quiebren, pero quizá haya bancos que realmente salgan fortalecidos de esto y los compraste en el suelo, tal como lo hizo Druckenmiller en el 2008 cuando compró Bank of America centavos de dólar y multiplicó su dinero cuando se fue a 10, 15 dólares por 100 veces. Entonces, igual las empresas químicas están, pero ya quebrando, capítulo 11 en el suelo,
Y entonces todo eso te está dando idea de que a lo mejor ya estamos viviendo adelantadamente, estas compañías te están diciendo que hay recesión, porque son las más sensibles al ciclo económico. Las Ya. tecnológicas no son tan sensibles al ciclo económico, pero igual, obviamente, no sé, Wall Street últimamente ha estado medio raro, porque si uno analiza fríamente, las compañías ganan menos que el 2022. Y, Claro. pero el pensamiento el 2022, que ganaban más que el 2021, era, no, las vamos a hacer caer. Hoy en día, misteriosamente las hacen subir, entonces uno no entiende mucho el sentido que hay detrás. Por eso el mercado, el Jace Livermore dice, el mercado puede estar más irracional de lo que uno puede ser solvente. Eso sí que es claro. Por eso uno tiene que estar siempre humilde en el mercado. Eso yo creo que es lo más importante y tratar de ser conservadores. Yo creo que por ahí una estrategia conservadora puede vencer al mercado muchas veces, pero también hay que tratar de entender de que las empresas cíclicas en momentos clave por ejemplo, Erlis. Erlis no es cíclica, de hecho uno mira su gráfica, Erlis no le caen los ingresos, nada, prácticamente no le afecta. No le afectó ni siquiera la crisis Rusia y Ucrania o la crisis COVID, ya la sobrepasaron, pero el mercado en el 2020 hizo caer Erlis de $45 a 8, casi un 70%, Extraordinario. pero en ese momento, desde ahí, ha vuelto a $40, es decir, la compañía se multiplicó 5 veces. Entonces hay que saber ahí que en momentos cuando los cruceros les ha costado bastante recuperarse. De Mm. mi punto de vista, eh, lo que pasó con la aerolínea es distinto a los cruceros. Por ejemplo, American Airlines recibieron ayudas gubernamentales, pero a muy buenas tasas. En cambio, los cruceros tuvieron que emitir bonos a tasas del 12-13%. Entonces, eso, cuando ya tú emites bonos a tanta rentabilidad, el beneficio se fuma prácticamente. Entonces, en los cruceros ahí hay algún más riesgo, encuentro yo, que en una aerolínea. Pero obviamente la aerolínea no es solo placer, es más necesidad, o sea, la gente necesita viajar. Un crucero es más de recreación, es más específico. Eso Claro. podría ser como un diferencial. No, no es un bien de primera necesidad. Oye, Raúl, Claro. si tuviésemos que hacer una especie de manual, por decirlo de alguna manera, un manual paso a paso para analizar una empresa. Si yo te comento una empresa, no sé, X, una empresa que no existe o que no la conoces, ¿qué cosas, qué sería lo primero que mirarías de esa empresa? Tu primer, así, check para verla. Bueno, lo que he hecho de manera así experimental en los últimos tiempos, por ejemplo, analicé la industria de los trenes. Nunca la había visto. Analicé ¿Ya? las tres principales, que son Alstom, CAF y Stadler. Lo que hice primero fue analizar la industria. Primero analizo la industria. Si yo encuentro una empresa, analizo la industria y veo si esa industria tiene lo que se llama un viento de cola trasero que le empuje, porque yo no puedo comprar una compañía que en realidad la perspectiva de la industria son malas, porque lo más probable es que todas las compañías lo vayan a hacer mal en el futuro porque no hay demanda, etcétera. Entonces, ¿qué hice? El primer paso fue ver la industria, analizar la industria y luego ver los principales players de esa industria. Y ahí decir, bueno, esta compañía quizá es mediana y la voy a comparar con el dominante y quizás con uno más pequeño. Y ahí parto. Desde esa base parto y digo, ok, voy a Ya. analizar esta compañía y hago comparaciones. O sea, siempre uno tiene que comparar. No se puede quedar solo con la compañía, porque ahí Claro. estoy cayendo en un fallo de omitir información, porque a lo mejor yo digo, bueno, quiero comprar Alstom y me doy cuenta que CAF es mucho mejor. Entonces, ¿para qué voy a comprar Alstom si CAF es mucho mejor? Claro. O Stadler. O sea, te gusta partir primero por un análisis top-down, más que bottom-up. No, top down, Ya, top-down. claramente. Perfecto. Una vez que tenemos analizada la industria y decidiste cuáles son el jugador en ese sentido que te gusta de eso dentro de esa industria, ¿qué mirarías ahí? ¿Cuál sería tu paso 2 en el fondo? El paso 2 es analizar la empresa, ver la historia de la compañía, si ha tenido litigios, por ejemplo, es súper importante, ver cómo resolvió esos litigios, o sea, ver algo cualitativo primero, antes de entrar a los números, saber Perfecto. quién está detrás del manejo de la empresa, ver el CEO si ha tenido graves acontecimientos, si es una persona capacitada con experiencia, porque
siempre lo recomienda Warren Buffett, o sea, la compañía la tiene que manejar hasta el ser más estúpido, la compañía lo tiene que hacer bien, y por eso ha estado en Coca-Cola, por eso ha estado en McDonald's, por eso ha estado en American Express, compañías que hasta un idiota puede manejar y lo va a seguir haciendo bien. Entonces, desde ese punto de vista, si tiendo a analizar, buscar los LinkedIn de estas personas, obviamente hoy Internet es muy fácil, o sea, yo cuando busqué Alstom, porque en la gráfica vi un salto enorme en la caída del precio y busqué qué había pasado con Alstom. Estuvo metido en un caso de corrupción tremendo. Entonces, ¿y qué pasó después? La compañía ha sido castigada por ese litigio, pero ya eso ha ido pasando. Lo mismo con Energy Transfer. Energy Transfer también tenía un pasado muy oscuro el CEO, Kelsey Warren, que era de estas personas imponentes que iba con el Ya. maletín y quería que le aprobaran ciertos. Pero eso ya quedó en el pasado. La compañía la dirigen otras personas. Esas personas están haciendo otros proyectos. Y ahí uno mira hacia el futuro y dice, si esta compañía está castigada por esto que ya fue, no, tenemos que mirar el futuro. De ahí, partiendo de eso, pasó esos filtros, entramos en análisis cuantitativo, comparables, de ya empezar a analizar los ratios de mi compañía con respecto a otros, con respecto A la al índice industria. y con respecto a la industria y con respecto a sus principales competidores, realizar el análisis de ratio, gráfica, me gusta mucho verlo en gráfica, no en números, sino que graficar la historia, Ya. ver los ratios principales y hacer la metodología que tengo yo principalmente, que es visualizar varios ratios, varios filtros en periodos de, por ejemplo, el actual, proyectado 2025, proyectado 2027, y modificando los bonos. Es un juego bastante interesante de números, y de ahí ya decir, ok, esta puede ser una buena inversión en base a esto, una mala inversión, quizás tengo que esperar, quizás es el momento ahora, etcétera. Pero son varios pasos. O sea, yo en una tesis me puedo demorar 2 semanas fácilmente. Al principio me demoraba meses, ahora me puedo demorar Ya. 2 semanas porque ya sé dónde buscar la información, sé leer en inglés, entonces es mucho más fácil. Perfecto, perfecto. Buena metodología. Hacemos algo parecido. Partir top-down, industria, después básicamente ver la parte cualitativa y después empezar a entrar a los números. Y dentro de los números, de los indicadores financieros propiamente tal de una empresa, ¿cuál es el que a ti más te gusta o si hay algunos que te gusta hacer más que otros? Como este es el número que primero ir a mirar. Me gusta el Enterprise Value Free Cash Flow. O sea, Ya. sinceramente me interesa de que la compañía genere flujo de caja. Porque, como sabemos, el EBITDA, hay estudios que dicen que hay más de 5.000 definiciones de EBITDA, cuando Mm. es solo una, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. Trato de ver la realidad de la empresa. Hay compañías que tienen EBITDA muy grandes y después te va a la realidad del free cash flow y hay unas gráficas que muestran un sartén lleno de hoja, de EBITDA, y después free cash flow 2 hojitas. O sea, esa es como la relación. Entonces, en base a eso, prefiero me gusta mucho valorar por free cash flow y tendiendo me gustan empresas que ojalá coticen a menos de 15 veces free cash flow. Eso es Esta es tu como lo que métrica. primero miro. Sí. Otro punto es que ojalá el patrimonio neto sea positivo siempre y que sea creciente en el tiempo. Lo que está demostrando es que a lo mejor está aumentando la cantidad de activos que posee la compañía. Puede ser por cash equivalents, la posición de caja aumentó, o quizás han ido comprando terrenos que se han revalorizado, etc. Me interesa mucho eso. Y también el current asset ratio, que nos mide la deuda de corto plazo versus los activos de corto plazo. O sea, eso es súper importante porque nos va a salvar de cualquier catástrofe. Por ejemplo, las personas que hubiesen visto ese ratio en LATAM, o sea, era una proporción Mm. 0.1. Lo que te decía era que 10 veces la deuda corriente sobrepasaba a los activos corrientes. Entonces llegaba cualquier piedra en el camino y era caer, no había otra opción. Eso es como lo que miro principalmente. Y me Ya. gusta también analizar los retornos, los de eficiencia, el retorno sobre el equity, el retorno sobre los activos y el ROI, el Return on Investment Capital. Perfecto. Oye, y en un negocio te gusta mucho dólares. Me imagino que 83% en dólares es harto. En ese sentido, que un negocio que venden productos, ¿usas test ácido en vez de razón corriente? Razón corriente, el activo circulante dividido en el pasivo circulante, y el test ácido es lo mismo, pero descuenta el inventario, porque básicamente Dole no puede salir a vender todo el alimento que tiene de manera rápida.
Entonces hace ahí el ajuste de descontar el inventario para ver, en fondo, la cantidad de activo corriente en relación al pasivo corriente. ¿Ese lo miras o no es tan necesario para ti? Sí, no sé si lo miro. Obviamente el test ácido es una buena herramienta para poder, obviamente, ver los inventarios, porque obviamente Dole tampoco puede salir a vender, pero lo estable de los inventarios de Dole es por la naturaleza del negocio. Por ejemplo, Ya. nos sirve mucho el test ácido, por ejemplo, para ver empresas como Ford, General Motors, Ujú. que ahí sí que el inventario juega un rol importante porque no se pueden salir a vender 50.000 camionetas de la noche a la mañana. Eso sí que es Claro, imposible. Quizás vender fruta es mucho más fácil, porque hay proveedores, compradores como Walmart que te van a pedir volumen. Los inventarios de dólares no cambian mucho, pero por ejemplo los inventarios han incrementado bastante, los de Ford, los de General Motors, los del mismo Tesla, que ya Elon Musk ha dicho en la última entrevista de que realmente la empresa sí va a ser afectada por el entorno económico. Y obviamente los súbitos de Tesla, eh, obviamente no miran eso detrás, pero hasta el mismo Elon Musk lo ha dicho. O sea, ninguna empresa, ninguna es inmune al ciclo económico. ¿Por qué? Porque son personas las que compramos esos servicios y si nosotros estamos mal, no vamos a gastar en esos servicios. Eso es lo que no se entiende cuando el mercado está en modo burbuja claro. o la gente está en euforia, no entiende ese razonamiento detrás de decir, oye, esta empresa vale 700 billones, por ejemplo, el caso de Nvidia, 30 veces precio sobre venta, 50 veces precio sobre valor el libro, algo visto solo en la burbuja.com, y uno dice, ya, pero la inteligencia artificial, ok, nadie paga por la inteligencia artificial, o sea, prácticamente todos ocupan todo gratis, o sea, y lo que va a pasar en el futuro, claro, viene, pero es lo que ha pasado siempre, o sea, cuando pasó Bluetooth fue lo mismo, oh, Bluetooth del 2014, aquí y allá, 500 billones, 700 billones, compañía, y las impresoras 3D System, casi cotizando 300 dólares y hoy cotiza por menos de 10. O sea, siempre pasa lo mismo. Es algo que se repite una y otra vez con una tecnología, con otra, y aparece. Y a mí lo que me sorprende del mercado, lo que más me sorprende es que aparezcan gente que es capacitada, que tiene doctorado en universidades como de Nueva York, universidades de Chicago, etcétera, y te dicen, no, es que esto vale 300 billones. ¿Y ¿Por qué? cómo? ¿Por ¿Por qué? qué? Es que vale 300 billones, pero ¿cómo? Lo mismo que pasó con Beyond Meat, cuando andaban, no, la carne vegetal va a destruir a la carne convencional, Mm. cotizando a 300 dólares Beyond Meat. Hoy día no cotiza por más de 9. O sea, la burbuja se repite el mismo patrón. Esto valdrá trillones. Después llega la realidad y las compañías te muestran resultados. Ganaron, supongamos, el estimado era 1.5, ganaron 1.6 y de billion eran 20 billion y ganó 21. Que es lo que puede pasar con Nvidia en los resultados, que le piden 0.9 a una empresa que vale 300 dólares, 0.9 de beneficio por acción, y le exigiría 10 dólares de beneficio por acción. Pero bueno, que te haga 1.5 y que te haga 22 billones, te va a decir, oye, ya, pero ¿y la inteligencia artificial no era trillones? Y ahí es donde vienen los baldes de agua fría. Y la gente después nos explica, oye, los resultados fueron súper buenos. Cuando veían los resultados de Tesla en el 2022, son súper buenos. Sí, pero te estaba cotizando, casi valía un trillón la empresa. Era una cosa impresionante lo que pasaba con Tesla. El Yo mismo la Zoom. vi, sí, Tesla yo la vi a ver, o sea, la vi cotizando a, qué sé yo, 1.300 veces precio-utilidad. Una empresa que valía mucho capital, porque no es lo mismo una empresa que cotiza 1.300 veces precio-utilidad, que tenga un market cap de 100 millones de dólares, que en el fondo ya, ok, puede cotizar a eso porque tuvo resultados malos, una serie de cosas. Pero el tamaño que tenía Tesla cuando estaba cotizando a ese valor era, o sea, no había auto en el mundo. Hay otras marcas de autos también. La gente, no todo el mundo va a comprar Tesla. Y aún así estaba siendo caro. El tema de la valorización es fundamental a la hora de estar invirtiendo. Es lo mismo que está pasando con Nvidia, AMD en estos momentos, es lo mismo, es simplemente lo mismo. Acá la gente se está imaginando de que vamos a salir todos a comprar tarjeta gráfica y lo que no se están dando cuenta es que, claro, Nvidia sí va a tener un empujón por la inteligencia artificial, pero su principal modelo de negocios, esas tarjetas gráficas las compran gamers. Y si las familias de gamers no tienen dinero, no te van a comprar tarjeta gráfica, simple. Claro. Lo que no entiende la gente es que cuando se empieza una recesión, lo peor no empieza con la recesión, lo peor empieza antes, porque, por ejemplo, cualquier persona dice, o cualquier proyecto, por ejemplo, supongamos de supercómputo, va a decir, no se gestó el capital,
porque lamentablemente lo más probable es que el escenario económico sea malo, entonces vamos a aplazar eso. Es como demanda retenida. Lo que le está Claro, pasando a empresas como EPAM, Nagarro o Accenture, que están bajando sus guidance. Esos negocios lo van a hacer, para mí lo van a hacer excelente en los siguientes años, pero puntualmente nos podemos aprovechar porque claramente se le están bajando proyectos y esos proyectos son de EIT, Information Technology, que usan esas gráficas, todos esos procesadores y todo eso, que se le tiene que pedir a Taiwan Semiconductor, a Nvidia, a Intel, porque la gente se le olvida que los semiconductores son lo más cíclico que existe. Son igual de cíclicos que una aerolínea o una petrolera, porque son claro. insumos o proyectos que sí generan buenos ratios beneficios, pero lo que hacen es que al menos caiga la demanda, se desploman sus beneficios porque son muy costosos y no son de primera necesidad, son para hacer proyectos que se pueden aplazar en el futuro. Entonces, pero bueno, en la bolsa es un cuento aparte con respecto a la economía, pero siempre al final y al cabo viene como esa ventolera económica que al final la termina golpeando sí o sí, y pasó en el 2000, pasó en el 2008, en el 2021 en pleno. Ahora lo que yo no entiendo es por qué ha subido tanto el mercado con tipos de interés, casi diciéndote, Powell, que voy a seguir subiendo los tipos y sigue subiendo. O sea, no tiene ya lógica, pero cuando uno mira las gráficas, muchas gráficas, se da cuenta de que el flujo sigue siendo minoritario cuando los fondos de inversión prácticamente no están ingresando dinero, no está ingresando dinero al mercado. Entonces, en algún momento esos fondos de inversión, viendo la euforia, pueden salir, no lo voy a decir, pero pueden salir. Claro, claro. Oye, para ir terminando, empresas, dime unas 3 empresas que a tu juicio, eh, esto obviamente no es recomendación de inversión, en el sentido de que una buena inversión se compone de un buen activo y pagar un buen precio. Y en el momento en que alguien vea esto, el precio de esta acción puede no ser el correcto y transformarse en una mala inversión. Pero aclarando eso, Raúl, ¿qué 3 empresas tú dices, estas empresas yo las podría comprar y mantener para siempre? Ok. Sí, dale. Obviamente, Dole. Dole, me imaginaba Bueno, Dole. más que nada voy a decir sectores, Ya. porque siento que hay más empresas. Dole Fresh del Monte, me parece que son los líderes, tienen todo para crecer en el futuro asumiendo una alimentación mucho más saludable. Tenemos Nagarro y EPAM System en el sector de Information Technology, muy buenas compañías para mantener muy a largo plazo. Tenemos, por otro lado, empresas de reciclaje como puede ser Close the Loop. Waste Management es una gran empresa, pero desde mi punto de vista cotiza a múltiplos muy exagerados para ser una empresa que no crece mucho, pero también es una empresa que uno tiene que tener en el radar. O sea, Waste Management es una empresón, pero uno tiene que, esas empresas tener en la listita, tener una listita, momento de crisis es el momento de comprar. Disney me parece que están enfrentando injustificadamente muchos vientos de en contra y está cotizando prácticamente a valoraciones del 2012. Eh, lo que tiene Disney, a diferencia de, o sea, Netflix hoy en día cuesta más, tiene un market cap mayor que Disney, pero Disney no es solo streaming, es mucho más, tiene parques, tiene terrenos, tiene imagen de marca. O sea, yo no veo a la gente diciendo, el juego de calamar, ya nadie compra nada del juego del calamar. Tú vas a una serie como eh, Mandalorian o cualquier cosa, la gente compra eso y es una empresa que me parece que la están castigando injustificadamente. Puede que la castiguen mucho más y sea una gran oportunidad. Hay empresas como Disney que te pueden dar la oportunidad una vez en 10, 15 años y sería una empresa que yo tendría en el radar porque me parece ridículo que Netflix, de hecho los revenues de Disney son cerca de 80 billion y los de Netflix son de 20 billion. Y la otra diferencia de Disney es que, claro, si bien cotiza hoy en día un PER elevado, también es porque está todo mermado. Sabemos que tuvo parques cerrados en China mucho tiempo, sus parques no han funcionado al 100% de capacidad, pero eso ya se va a ir Mm, mejorando. Entonces, no sé, me parece interesante echarle un vistazo ahí al ratón Mickey. perfecto. Oye, y para comprar todas esas acciones, ¿qué brokers recomiendas tú, por ejemplo, para personas que puedan estar viendo esto en Chile o España, quizás que hay harta gente de España que ve esto? ¿Qué brokers recomendarías? En general trato de buscar brokers que sean seguros, que tengan regulaciones serias, por ejemplo Renta 4, que tiene
regulación en Chile, en Colombia, en España. Ya están bien supervisadas. Me gusta también Interactive Broker. Ya. Interactive Broker no tiene presentación, o sea, está regulado en todo el mundo. Puede ser en España este broker naranja, no me acuerdo cómo se llama, IGM creo que se llama, o Sí. AGM, que es muy bueno, de giro también, un broker holandés, regulado en España, regulado en Holanda, en la Unión Europea. TD Ameritrade también es un gran broker. Obviamente ya son brokers internacionales. Y de Chile, para invertir en acciones chilenas, me gusta Renta 4, que también tiene, o sea, Son las bajas. comisiones no son de lo más costosas, es de lo más barata, pero en Chile hay mucha burocracia, por eso hace que los costes sean tan grandes. Con respecto a los bancos, mucho más barato. Pero más allá, no he probado otros brokers, porque yo utilizaba al principio, cuando recién partí, pagaba comisiones groseras con Santander. No sé si se ha regulado eso últimamente, Creo que sigue siendo caro, creo. Yo no uso Santander. pero al menos Renta 4 me parece que es como uno de los serios. No, desconozco los que andan por internet, Racional, Otri. Creo que ellos funcionan como un intermediario de Vector De Capital, Vector entonces ahí es Capital, como sí. algo. O sea, yo no recomiendo que hayan dos ya intermediarios. Ojalá por mí fuera a comprar directo, no, ni siquiera por un intermediario, sino que directo, a mi nombre y Claro, listo, se acabó. claro. Pero lamentablemente necesitamos estos intermediarios. Y en base a eso, claro. Para mí el mejor es de lejos Interactive Broker, luego sería TD, y por abajo podría estar Renta 4 y todos los demás brokers. Pero siempre Perfecto. tratar de mirar la regulación, es cosa de ir a la CMF, es cosa de ir a la CNMV o ir a la SEC y buscar, poner el nombre del broker y nos va a aparecer la licencia en cuál están registrados. Y ahí Perfecto. nosotros nos protegemos de cualquier cosilla que pueda haber ahí dentro. Y Perfecto. obviamente ningún broker de baja reputación que tenga regulación en Chipre, en Islas Caimán, que auspicien futbolistas, opciones binarias, no, nada de eso. Nada Nada de de eso. eso. No, nada de eso. Nada No, de eso. eso es peor que ir al casino. Nada de hazte rico con $200. Mm, mm. Eh, No, nada de eso. Perfecto. Raúl, ¿estamos en la hora? Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por habernos querido acompañar en este capítulo de inversiones, donde el objetivo de este canal es acercar el tema de las inversiones a las personas. Así que muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Quizá en el futuro alguna vez podemos hacer algún live, porque siempre quedan muchas dudas y las personas dicen, oye, ¿cuándo un live? Porque, qué sé yo, surgen dudas, siempre surgen dudas y es Claro, natural ¿no? que pase eso. ¿Vale? Obviamente. Encantadísimo. Raúl, un abrazo, que esté muy bien. Nos vemos, cuídense todos. Chau, chau. Igual.